Bueno, yo toqué anteriormente esta mañana de lo que era la apologética. Cuál es la preservación y el avance del Evangelio en cómo se relaciona a todas las áreas de la vida. Y también lo que el mandato y la metodología apologética implica para la iglesia. Bueno, esta tarde, sin embargo, voy a explicar la diferencia entre la cosmovisión y la religión, porque aunque son inseparables, no son idénticos. También cubriré la inescapable religiosidad del hombre, un factor que la apologética evidencial no toma en cuenta, y la naturaleza de la religión misma como inherentemente unista o dosista, tal como muestran las Sagradas Escrituras y expuesto por el erudito Peter Jones. Comenzamos con dirigiendo nuestra atención hacia la definición de una cosmovisión que para nosotros sirve de revisión dada nuestra sesión anterior. Pero vamos a comparar esta definición con la de la religión, para que podamos identificar qué hace que estas sean distintas entre sí. Entonces, una definición de cosmovisión proporcionada por Greg L. Bahnsen se encuentra en el libro Pushing the Antithesis, donde él escribe que es una red de presuposiciones que no son verificadas por los procedimientos de la ciencia natural, con respeto a la realidad metafísica, conocimiento, epistemología y conducta ética, en términos de los cuales cada elemento de la experiencia humana está relacionado e interpretado. Esto es similar a la definición de Joe Boo que proporcioné en la sesión anterior, pero básicamente dice lo mismo. Una religión, sin embargo, es definido de manera diferente. Es la práctica de la fe, como se describe en Santiago capítulo 1, versículos 26 a 27. Este pasaje dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago en su escritura nos instruye sobre qué es la verdadera religión. Es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, consagrando a Cristo el Señor como santo en nuestros corazones. Pero así como hay una religión verdadera, como definido por la palabra de Dios, también existe una religión falsa, antitética, que adora a la criatura y no al Creador. Podríamos decirlo de esta manera: nuestra cosmovisión es la estructura de nuestras presuposiciones, lo que creemos que es cierto con respecto a la realidad, el conocimiento y la ética, mientras que nuestra religión es la dirección de esa estructura, nuestra adoración, es el motivo básico subyacente. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿pueden estos dos separarse el uno del otro? Si tú hablaras con un secularista, quien sería un reflejo de la cosmovisión predominante del occidente, él diría que, de hecho, hay una división entre los dos. Eso se debe a que él mantiene una perspectiva de la realidad de dos pisos, que se puede ilustrar en la siguiente analogía. Supongamos que hay una casa de dos pisos. Hay el primer piso, que es donde la mayoría de la gente pone las ciencias, las matemáticas y los hechos, en otras palabras, información que creemos que podemos saber con certeza. Y está el segundo piso, donde encontramos la religión, la moral y la estética, o cosas que creemos que no podemos saber con certeza. En el primer piso tenemos la esfera pública, donde los hechos son vinculantes para todos y todo. Mientras que en el segundo piso tenemos la esfera privada, nuestras preferencias personales, valores determinados por el individuo, nuestra religión y todas las demás cosas que no se consideran racionales. Estos deben mantenerse separados el uno del otro. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto? Bueno, cuando yo estaba en la escuela secundaria, me pidieron que participara en un debate sobre la ética del matrimonio del mismo sexo. Y eso fue en algún momento en el año 2006. Y yo estaba argumentando en ese tiempo que el matrimonio entre personas del mismo sexo era incorrecto. Ahora supongamos hipotéticamente que mi argumento se basó en datos de investigación estadísticas y que argumenté que el matrimonio entre personas del mismo sexo era incorrecto debido a su alta tasa de mortalidad debido a los ETS, daños psicológicos y la confusión que causa a los niños. Y varias otras razones. Ahora, la persona homosexual ciertamente no estaría feliz conmigo.
Pero mi argumento sería considerado válido porque me refería a los hechos de la esfera pública. Esto no es lo que yo hice, sin embargo. Mi respuesta real no se consideró válida porque argumenté que el matrimonio entre personas del mismo sexo era incorrecto porque violaba la orden creada por Dios del matrimonio como entre un hombre y una mujer. ¿Qué sucede normalmente en esta situación? En el momento en que yo hablo con la autoridad de la palabra de Dios, o que apelo a la palabra de Dios, seré acompañado en las escaleras arriba hasta el segundo piso, la esfera privada, y me dirán que tengo que parar de tratar de imponer mi religión a los hechos racionales y verificados empíricamente en el primer piso. Ahora, la mayoría de nosotros hemos creído esto en algún momento. Hay algún terreno neutral, pero esto es completamente antibíblico y poco irrealista. Nadie puede separar sus creencias, valores y moralidad de la esfera pública. Somos seres religiosos por naturaleza y por lo tanto todo lo que examinamos en las ciencias será, o por ejemplo, todo lo que estudiamos en la academia o todo lo que decidamos en la legislación de leyes será moldeado e interpretado por nuestra cosmovisión religiosa. Tenemos la estructura de nuestras presuposiciones, nuestra concepción de la realidad, y luego tenemos la dirección de nuestra cosmovisión, nuestra adoración. Toda cosmovisión es, por lo tanto, religiosa, porque no existe una cosmovisión secular o irreligiosa. Esto se debe a que, como Adán fue hecho profeta, sacerdote y rey, esas fueron sus oficinas de ministerio, interpretamos ya sea la realidad según Dios o según la propia comprensión del hombre falible, dedicamos la creación a Dios o al hombre mismo y gobernamos sobre la creación sujeto al reinado de Dios o según los propios términos del hombre. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma sobre este mismo hecho de la religiosidad inescapable del hombre, donde le escribe en Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En el versículo 18, Pablo proporciona una descripción de la condición pecaminosa del hombre como un enemigo de Dios, establecido en hostilidad contra su gobierno soberano, y segundo, como autodestructivo para sí mismo, el resultado de su alienación. Según el texto, Pablo no habla aquí de una ira por venir, sino de una ira presente y ya revelada. Lo que él está diciendo es que el hombre pecaminoso no es ignorante o simplemente careciente de conocimiento. O tal vez nunca escuchó del Dios bíblico. Él conoce la verdad, pero lo suprime. Y las consecuencias negativas de esta supresión son una de las muchas formas de la ira de Dios sobre los impíos. ¿Qué significa esto? Significa que en su divina providencia, Dios le permite al hombre pecaminoso tropezar en la oscuridad y beber de su propia copa de veneno para que pueda ver y probar lo que él llama bueno no es de hecho bueno y lo que él llama malo no es de hecho malo. Aparte de Dios no puede haber vida verdadera, solo hay la autodestrucción. Pero a pesar de eso,
El hombre pecaminoso en su terquedad aún se pone en hostilidad hacia el Señor de toda la creación. Y vemos esto a lo largo de la historia. Él es muy consciente de esto en lo más profundo de su corazón, porque él desea algún día realizar la aspiración de Adán de ser independiente y libre de Dios, de ser como el Creador de una manera que no es apropiado para una creación. Esta es la razón por la cual Pablo usa la palabra griega asedeia en el versículo 18 para el incrédulo, cual significa impiedad, maldad, injusticia y contraley. En esencia, él está diciendo que el hombre pecaminoso vive consciente y consistentemente en oposición a Dios y su pacto. Esto hace que la condición del hombre parezca sin esperanza. Y de hecho no tenemos esperanza si confiamos en nuestros propios recursos como humanos. Pero tenemos esta gran esperanza cristiana en el Hijo de Dios, quien vino a rescatarnos de nuestra propia destrucción. Él nos llama fuera de las tinieblas y a la luz. Y es este gran poder del Evangelio que nos causa descartar nuestras armas y rendirnos al señorío de Cristo. Por eso, solo Dios puede ser glorificado por nuestra salvación y renovación, soli Deo gloria. Porque nada bueno que nace en nosotros es en realidad de nosotros, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros. La verdad es que todo bueno que se encuentra en nosotros se encuentra su origen originalmente en Dios el Creador. Ahora bien, ya sea si hemos aceptado la verdad como el resultado del trabajo del Espíritu en nosotros o la hemos reprimido por nuestra naturaleza pecaminosa, Pablo explica cómo conocemos la verdad. Él escribe que lo que se conoce acerca de Dios es evidente porque Él lo hizo evidente. Versículo 19. Y en el versículo 20 Pablo nota que los atributos invisibles de Dios se percibieron claramente desde la creación del mundo. Esto esencialmente nos deja, como él dice, sin excusas. En resumen, lo que Pablo está diciendo es que conocemos la verdad en virtud de haberse creados a la imagen de Dios. Y debido a la revelación general de Dios que nos rodea. Este ahora es nuestro terreno común con el mundo incrédulo. No es un terreno de neutralidad. Es el terreno de vivir y pensar en el mundo de Dios y bajo su ley creacional. Porque es, por ejemplo, que podemos tener un discurso inteligente con un incrédulo. Porque es que los números tienen un significado discernible. Porque es que las palabras son inteligibles para nosotros. Porque es que podemos estudiar el universo material, ya sea moléculas o galaxias. Porque es que tenemos este sentido de lo correcto y lo incorrecto, incluso si ha sido corrompido por el pecado. Quiero decir, después de todo, que no vivimos en un mundo abstracto sin sentido, y si el universo fue verdaderamente orquestado por la casualidad, ¿cómo es que el universo se comporta de manera tan predecible? ¿No es la predicción imposible en un universo donde no hay patrones discernibles e inteligibles? No podemos dejar de presuponer al Dios de la cristianidad en nuestra vida y pensamiento. Se refleja en todo lo que hacemos. Esperamos regularidad en la naturaleza. Esperamos leyes naturales que gobiernan sus respectivas jurisdicciones. Y vivimos de acuerdo con las leyes que no podemos verificar por la observación empírica, como la lógica. Todo esto implica un legislador, un creador, una mente inteligente que transciende en gran medida la nuestra, porque sin él, Dios de la cristianidad, tales cosas no podrán existir. Esencialmente, solo desde la cosmovisión cristiana somos capaces de hacer sentido de la realidad, porque es la creación de Dios. Sin embargo, a pesar de esto, el hombre pecaminoso todavía exige algún tipo de evidencia. No porque él no puede ver esta verdad, sino porque él no desea verla. Y entonces se engaña a sí mismo para creer la mentira y no la verdad. Y cualquier evidencia que se presente ante él se interpreta de acuerdo con su propio pensamiento apóstata. Él está, en otras palabras, perdido en la oscuridad indiscernible, como dice Pablo en el versículo 21, inútil en su pensamiento y su insensato corazón oscurecido. Él no ha perdido totalmente su conocimiento original cuando pecó.
Pero debido a su caída no puede evitar construir cosmovisiones alternativas o ilusiones que rivalizan la verdad. Incluso si la ilusión no es de hecho consistente con la forma en que él vive, piensa y actúa. Cuando Pablo habla de una mente fútil o de un corazón necio e insensatez, habla del estado caído del hombre pecaminoso, ese estado del que nosotros como creyentes hemos sido liberados. El hombre pecaminoso, lo que Pablo llama el hombre natural, sufre de una creencia falsa en su completa autonomía, es decir, independencia de Dios. Esta es la creencia de que el hombre de alguna manera puede adquirir o incluso inventar conocimientos sobre la realidad, metafísica, epistemología y moralidad, ética, independientemente de Dios. Y esto es, como Pablo escribe, pensamiento necio, porque no pueden verdaderamente conocer nada a menos que se construyan sobre la cosmovisión bíblica. Este pensamiento necio debería llevarnos de regreso a Proverbios 26, versículos 4 a 5, y al contexto literario del libro de Proverbios, donde entendimos la sabiduría como honrando a Cristo como Señor sobre todo, comenzando con nuestras presuposiciones, mientras la necedad como haciendo guerra contra el señorío de Cristo, proponiendo un nuevo conjunto de presuposiciones que son contrarias a la verdad. Solo un conjunto de presuposiciones corresponderá y hará sentido de la realidad, y esa es la cosmovisión bíblica. El problema con la incredulidad del hombre natural, entonces, no es racional, como se describe a menudo, sino más bien cuando se desenmascara la rebelión moral y el descario del corazón. Como el erudito bíblico R.C.H. Lenski escribe, la luz de hecho abunda, toda la naturaleza irradia y busca iluminar el corazón, pero este insensato, necio corazón ve y sin embargo no ve, sabe y sin embargo no sabe. Este es el estado triste del corazón y la mente del pecador. ¿Qué entonces sucede como resultado de esta supresión de la verdad? Pablo explica que, dado que el hombre es un ser religioso, entonces su resistencia a adorar al verdadero creador resulta en la adoración de la creación. Por ejemplo, en la antigüedad los egipcios adoraban dioses construidos por manos humanas que se asemejaban a pájaros y animales. El dios Ra, por ejemplo, era el dios del sol. También tenían el dios del Nilo, etc. El imperio romano adoraba a César, el hombre, el emperador, como un dios y señor supremo. Y varias otras civilizaciones practicaron la adoración de la creación misma. El apologista Cornelius Van Til lo expresó de esta manera: cuando el hombre cayó fue por lo tanto un intento de descartar a Dios en todos los aspectos. El hombre buscó sus ideales de verdad, bondad y belleza en algún lugar más allá de Dios, directamente dentro de sí mismo o indirectamente dentro del universo que lo rodeaba. Lo que Pablo está tratando de decir a la iglesia en Roma, que fue la capital del culto de emperador, es que hay solo dos clases de direcciones de adoración. Hay la verdadera adoración del Creador, que honra a Cristo como Señor sobre todo, o la adoración apóstata de la creación. El primero es vertical, el segundo es horizontal. Esta adoración a la creación se manifiesta en toda cosmovisión no cristiana. No hay terceras opciones o direcciones de adoración. Esta es la razón por la cual no existe la neutralidad. El hombre ya sea es un adorador del Creador o de la creación. Hasta ahora hemos visto cómo las cosmovisiones tienen una estructura basada en sus presuposiciones y una dirección en términos de lo que adora. Esto es útil para nuestra apologética porque con este entendimiento podemos deconstruir la cosmovisión del incrédulo. Ahora, un erudito que contribuyó a la tarea apologética es el Dr. Peter Jones, asociado con el Instituto de Esdras y fundador del Comité de Expertos Cristiano Truth Exchange. Y en su libro One or Two, Seeing a World of Difference, acuñó los términos unismo y dosismo, ambos conceptos originalmente bíblicos. Y lo que Jones esencialmente quiere decir con unismo es la teoría de la unicidad y dosismo con la teoría de la dualidad. Esencialmente él está haciendo una distinción entre dos tipos de cosmovisiones. Hay la cosmovisión bíblica, que es dosista, donde hay una distinción entre el creador y la creación, y la cosmovisión antibíblica unista.
Jones define el unismo antibíblico como la creencia de que todo es uno y que todo en el cosmos comparte la misma naturaleza esencial, mientras que el doceísmo bíblico se define como la creencia de que toda la creación comparte una cierta esencia, todo lo que no es Dios es creado. El creador de la naturaleza, es decir, Dios, es un ser completamente diferente, cuya voluntad determina la naturaleza y la función de todas las cosas creadas. Entonces la cosmovisión cristiana es exclusivamente doceísta, hay una clara distinción del creador y la creación, aunque las escrituras enseñan que el hombre fue creado en la imagen de Dios. Y esto se debe a que el hombre todavía es una criatura, no fue creado igual a Dios, pero sin embargo es similar a Dios tanto como la criatura puede ser. Por ejemplo, mientras el creador tiene un ser autosuficiente, el hombre creado tiene un ser derivado. Y mientras el creador tiene conocimiento autorreferencial, el hombre creado tiene conocimiento derivado. Esta distinción del creador y la creación no está de ninguna manera presente en ninguna otra cosmovisión religiosa. Consideremos un ejemplo moderno. Evo Morales, el presidente de Bolivia, y su aspiración política religiosa. Morales había anunciado hace algunos años que tomaría las 3 ramas del gobierno para realizar una sociedad utópica, perfecta y ideal. Cuando Morales comenzó su carrera política, él era ateo y marxista, alguien que sigue la filosofía económica de Karl Marx, de donde se originó el comunismo. Pero él no se quedó como un ateo, luego se convirtió en un místico, adoptando el animismo de los Andes. El animismo es la creencia de que hay seres espirituales, personales en el mundo, y estos seres caen en una de 2 categorías, la naturaleza o los antepasados. A partir de hoy, Morales es considerado un chamán, un brujo y un marxista. Y porque él insiste que el paganismo andino refleja la verdadera alma de Bolivia, él consulta a varios chamanes en asuntos relacionados con la política nacional. Morales es un excelente caso de estudio para examinar el resurgimiento del paganismo en el occidente, pero también es ilustrativo de la adoración unoísta de la religión moderna. Incluso cuando era ateo, todavía era un unoísta, un adorador de la creación, y esto se debe a su humanismo, lo que es común en ambos, el ateísmo y en el paganismo. El comentarista cultural R.J. Rushdoony lo explica de esta manera. El humanismo tiene como objeto salvar al hombre y rehacer la sociedad. Para el humanismo, la salvación es un acto de Estado. Es el gobierno civil el que regenera al hombre y la sociedad y lleva al hombre a un paraíso en la tierra. Ahora, no importa si nos refiramos al humanismo pagano o secular, es esencialmente lo mismo, la adoración del ser divino. Esto es, ya sea la adoración del individuo, el yo, o el hombre colectivizado en el Estado. Y es por lo tanto adoración de la creación misma. Este culto religioso se refleja en nuestra cultura. Y cuando hablo de cultura, no me refiero a las manifestaciones superficiales de las distinciones étnicas, la diversidad de la música, los alimentos y las costumbres. No nos equivocaríamos al pensar esas cosas porque están de alguna manera conectadas con la cultura. Pero la cultura puede definirse simplemente como la manifestación pública de la cosmovisión religiosa del pueblo. Tiene sentido, ¿no es cierto? Lo que sea que una persona crea acerca de la realidad y lo que sea que adore basado en sus creencias, se refleja en todo lo que él hace con la creación de Dios. Y eso es esencialmente lo que es la cultura. Es la interacción del hombre con la creación de Dios para sus propios propósitos beneficiosos. Y como resultado, la cultura puede ser deconstruida. Podemos descubrir la cosmovisión subyacente de una cultura y no importa cuán compleja puede parecer en la superficie, ya sea una cultura islámica, hindú, secular o pluralista, en la raíz todos son reflejo de una cosmovisión unista que adora la creación. La única excepción es la cosmovisión cristiana que exhibe una clara distinción del creador y la creación. Entonces, como la cultura es un reflejo de la cosmovisión religiosa de las personas, la cultura también tiene una estructura que refleja sus presuposiciones subyacentes y esa estructura refleja la dirección de la adoración de la cultura. Como Joe Booth escribe en The Mission of God,
debemos comenzar en reconociendo el hecho de que ninguna cultura puede ser neutral. Es imposible que un orden social sea neutral, es decir, ni una cosa ni otra. Toda civilización está y estará inescapablemente comprometida a través de las esferas y las instituciones de la familia, la academia, el derecho, el arte y el gobierno, con un consenso religioso cultural, ya sea humanístico, islámico, hindú, cristiano o de cualquier otro tipo. La idea ilusoria de un orden neutral o espacio libre de prejuicios para una tolerancia igual de todos los puntos de vista odiosos es un mito utilizado solo para facilitar el establecimiento de una nueva intolerancia. Eso se encuentra en el libro de Mission of God de Joe Booth. Espero ahora que ha sido hecho claro a ustedes que no existe un terreno común que es neutral en el pensamiento humano. Una persona está ya sea operando desde un punto de partida que honra a Dios en su pensamiento, es decir, pensando los pensamientos de Dios después de él, o operando desde un punto de partida hostil, pretendiendo ser el juez de Dios como el hombre autónomo, es decir, independientemente de Dios. Esto es lo que la apologética evidencial no toma en cuenta. El método de apologética más fácil y por lo tanto más popular es el evidencialismo, cual implica una argumentación factual sin abordar la filosofía de los hechos mismos. Podría yo, por ejemplo, presentar al incrédulo una serie de evidencias de los milagros de Jesús. El incrédulo podría dejar a un lado su escepticismo y aceptar estos milagros. Pero lo que dirá es que ocurren cosas extrañas todo el tiempo. Lo que me viene a la mente es esa serie de Netflix de cosas extrañas. Podrías convencerlo con hechos de que los evangelios son verdaderos. El incrédulo simplemente agregará esto a los otros libros religiosos en su pared. Podrías convencerlo de que Jesús resucitó de los muertos. Pensará a sí mismo, Jesús fue un gran mago, pero ¿de qué sirve levantar un cadáver? Ahora, quiero ser bien claro, no hay nada malo en la argumentación factual. A veces es necesario y hay un tiempo y un lugar para esto, pero la argumentación factual no puede ocurrir hasta que se aborde primero la filosofía de los hechos y de las evidencias. En otras palabras, no solo estamos contrarrestando los componentes de su falsa cosmovisión, es decir, lo que ellos creen que es verdad en la superficie, estamos tratando de convencer, esta es una metáfora o una analogía, estamos tratando de convencer a los peces de que están mojados. En otras palabras, que están viendo e interpretando el mundo y las evidencias desde un marco muy diferente que el cristiano. Muchas personas no se dan cuenta que tienen una cosmovisión. Tenemos que llamar a su atención que tiene una cosmovisión, un par de gafas de colores, y no solo tiene una cosmovisión, sino que también tiene un precompromiso religioso, lo que les impide ver e interpretar la realidad neutralmente. El evidencialismo solo aborda los síntomas del problema del incrédulo, no la raíz misma, y no aborda el panorama general, la cosmovisión del incrédulo. No solo eso, el evidencialismo también subestima el poder de los efectos noéticos del pecado. Por ejemplo, las evidencias son presentadas al incrédulo con la esperanza de que pueden juzgar por sí mismas y creer en el Señor. Pero esto no es de ninguna manera bíblico. Este método simplemente satisface la supuesta autonomía del incrédulo. Refuerza la idea de que el hombre es un juez sobre Dios y su creación. Lee Strobel, un periodista cristiano que alguna vez fue ateo, es famoso por decir, deja que la evidencia te guíe. Y naturalmente las evidencias de Dios te llevarán a Dios porque llevan la marca del Creador. No podemos negar eso. Pero el hombre no es su ser original. Es corrupto, con un corazón descarriado y no puede evitar reprimir la verdad al malinterpretar las evidencias de Dios. Si el incrédulo espera ver las cosas como realmente son, primero debe tener fe para adquirir comprensión, exactamente lo que creía San Agustín y lo que él escribió. San Agustín podría decir que era un presuposicionalista. Y esto significa que solo por el trabajo de Dios puede un incrédulo tener fe. El método presuposicional, por lo tanto, honra a Dios como soberano porque no confía en la salvación de una persona a su propio entendimiento caído.
La apologética evidencial, sin embargo, no solo es ineficaz, aunque Dios en su gracia puede usar tal método para llevar a alguien a la fe, también deshonra a Dios al negar su lugar y su palabra como la máxima autoridad para todo conocimiento. Ignorar los precompromisos religiosos del hombre, descuidar el contexto de la cosmovisión del incrédulo, es permitirle continuar en su inconsistencia e hipocresía, tomando prestado de la verdad para sostener su falsedad. Esto debe ser expuesto, la máscara de hierro eliminada, descartada y la verdad aclarada. Esa es nuestra responsabilidad ante Dios. Podríamos decir que nuestro trabajo no es convencer a la gente de la verdad cristiana. Nuestro trabajo no es de convertir la gente a la verdad cristiana. Nuestro trabajo en responsabilidad es mostrarles la futilidad de su cosmovisión para que sus bocas queden calladas y que no pueden presentar excusas o justificaciones por una cosmovisión que no tiene base. Y de ahí en presentar el Evangelio, esperar que Dios haga la obra. Para concluir, pido que consideremos las sabias palabras del filósofo cristiano fallecido Herman H. Dooyeweerd, quien afirmó que en relación al mandato apologético de la Iglesia, toda la lucha que el cristianismo positivo debe llevar a cabo no está dirigida contra nuestros semejantes en cuyo pecado participamos y cuya culpa es nuestra y a quienes debemos amar como vecinos. Esa lucha se dirige contra el espíritu de la oscuridad que nos arrastró a todos hacia abajo con él en la apostasía de Dios y que solo puede ser resistido en el poder de Cristo. Como cristianos somos llamados a ser testigos fieles de Cristo y a ser la luz y la sal del mundo. Y esto implica preservar y avanzar la verdad, la bondad, la libertad y la belleza del Evangelio, lo que ahora sabemos que es el mandato apologético de la Iglesia. Y este mandato no es únicamente para los ancianos de la Iglesia, o los pastores, o los eruditos, los especialistas, sino para todos los seguidores de Cristo. Y donde sea que nos encontremos, ya sea en nuestras escuelas o en las universidades, en la industria manufacturera, de ingeniería o agrícola, o en los lugares públicos de la ley y la política, ahí el Evangelio debe ser proclamado y la palabra de Dios aplicada. Porque no solo somos mensajeros, sino líderes del reclamo cultural. Así como hay una verdadera cosmovisión que sabemos que es una estructura y con eso una verdadera religión, adoración que sabemos que es su dirección, entonces hay una verdadera cultura que refleja esa estructura y dirección. Y tenemos la tarea de cultivar eso como cristianos. Nuestro mandato cultural, una civilización piadosa, el reino de Dios en la tierra, donde todo está sujeto a Cristo.